Había oído que el hermano de la novia había completado su educación secundaria, pero aceptar al hombre empobrecido sin un título universitario como miembro de la familia sería una deshonra. Mi querida hermana se casa. Su prometido, Phil, se burló bruscamente de mí en su discurso mientras yo lloraba por su deslumbrante belleza y porque nuestro difunto padre podría haberlo visto. ¿Debería recetarle alguna medicina para la estupidez?, preguntó. Era el único que reía, aunque parecía que intentaba ser gracioso. Este malhechor, arruinando lo que debería haber sido un momento feliz, siguió lanzándome insultos solo a mí. Mi hermana, la novia, empezó a reírse disimuladamente mientras todos se ponían incómodos. Phil pareció perplejo por su respuesta, pero una vez que se recompuso, le habló con esas palabras de las que más tarde se arrepentiría, todo lo que dijo. Mi nombre es Kevin Johnson. Nuestra familia de 4, que incluía a mis padres y a mi hermana, llevó una existencia razonablemente cómoda gracias al modesto éxito de mi padre como empresario autónomo. Puse mucho esfuerzo en mis estudios porque vivíamos cómodamente. Por supuesto, también disfrutaba pasando tiempo con amigos y sirviendo en comités. Como resultado, recibí elogios por mi excelente desempeño y gané mucha confianza. Estaba orgulloso de esto y seguí trabajando duro. Nunca experimenté dificultades y siempre tuve a alguien de mi lado. Viví una vida libre de desesperanza, pero después de un cierto accidente, todo fue diferente. Estaba en el 11º grado ese invierno. Mi padre, David Johnson, murió en un accidente de vehículo justo antes de que yo estuviera listo para empezar la universidad. El costo emocional de la catástrofe dejó a mi madre postrada en cama y ya frágil. Tenía que ir mucho al hospital. También descubrimos que mi padre había dejado algunas deudas, incluso si su negocio parecía ir bien, solo lo parecía. Nuestro dinero casi se desvaneció como resultado de los gastos del funeral y las obligaciones de la deuda. Tomé la decisión de no asistir a la universidad en vista de estas circunstancias. Hice esto para ayudar con nuestros gastos diarios, las facturas médicas de mi madre y la escolarización de mi hermana menor, Emily. Sin experiencia laboral y solo un título de secundaria, fui contratado como miembro del personal de un restaurante. Un amigo de mi difunto padre, conociendo nuestra situación, me ofreció un trabajo en un restaurante de su propiedad, pero ese ingreso no era suficiente. En mis días libres y antes de los turnos, también acepté un trabajo de repartidor de periódicos y realicé algunos trabajos a tiempo parcial desde casa. Aproximadamente un año después de graduarme de la secundaria, la salud de mi madre mejoró. Pudo encargarse de las tareas domésticas y trabajos sencillos a tiempo parcial. Mamá, Kevin, no iré a la universidad, no puedo dejar que ustedes dos soporten toda la carga, propuso de repente. ¿Qué dices, Emily? Deberías perseguir tus sueños sin preocuparte por el hogar. Así es, Emily, siempre dijiste que querías ir a la universidad, ¿no? Tanto mi madre como yo no estábamos de acuerdo con su idea. No quería que Emily renunciara a lo que yo había hecho. Además, con nuestros esfuerzos combinados, nuestra situación de vida se había estabilizado un poco. No era exactamente fácil, pero no hasta el punto de que Emily tuviera que abandonar sus sueños para ayudar. La vida está bien, así que simplemente sigue tu propio camino, Kevin. Repitiendo estas palabras unas cuantas veces, pareció que finalmente comprendió. Pasó un año. Yo terminé todo lo relacionado con mi universidad. Afortunadamente, Emily, que se graduaba de la secundaria, había decidido su camino futuro. Ingresó en una universidad de la Ivy League reconocida a nivel nacional. Mostrándonos a mí y a nuestra madre un correo electrónico, dijo, aceptada. ¿Y mira aquí?, le pregunté. Señaló, Emily Johnson, estudiante becada. Fue elegida como estudiante becada y, asombrosamente, esta beca cubría todas las tarifas desde la admisión hasta la graduación. Oh, Dios mío, ¿no es maravilloso? Lo lograste, Emily. Aparentemente, había estado trabajando duro con el objetivo de ser una estudiante becada para evitar ser una carga para la familia, a pesar de que yo le dije que no se preocupara por nosotros. Con gratitud por sus esfuerzos, pensé esto, con la intención de que fuera un elogio. 3 años más pasaron. Emily continuó su arduo trabajo en la universidad y estaba lista para conseguir un trabajo. La extrañaría, pero realmente celebraba su nuevo comienzo. Ver a mi hermana perseguir su sueño con tanta pasión me hizo tan feliz como si se tratara de mi propia vida.
El tiempo vuela, y habían pasado años y un poco más desde que Emily se graduó de la universidad. Para entonces, nuestra vida se había estabilizado por completo. Mi madre todavía tenía problemas de salud frecuentes, pero mentalmente estaba tan fuerte como antes de que su padre falleciera. En cuanto a Emily, consiguió un trabajo en una gran corporación después de la universidad, trabajando en el departamento administrativo. Por lo que he oído, Emily aprende rápido y es muy valorada. Hay muchos administradores experimentados allí, pero parece que ella trabaja muy bien. Entonces, Emily anunció de repente que se iba a casar. Su prometido es un ejecutivo en su empresa y, curiosamente, el hijo del actual CEO. Creo que su nombre era Michael Klein. A pesar de ser el hijo del CEO, es increíblemente humilde y genuino. Es todo un encanto, popular entre muchos, pero es un honor, como su hermano, pensar que ha sido elegida por un hombre así. Sentí un alivio casi paternal de que no terminara con el hombre equivocado. Se iba a celebrar una reunión con la familia del prometido. Desafortunadamente, mi madre enfermó justo en ese momento. Para cubrir ese vacío, tuve que asistir con poca antelación. Me uní a la reunión en lugar de mi madre. Gracias por venir hoy, especialmente dada la mala situación meteorológica, comenzó su saludo el señor Steve Klein, el padre de Michael y el CEO de la empresa donde trabaja Emily. Dado que es el CEO de una gran corporación, se veía en todos los aspectos una figura digna. Cuando pregunté por qué su esposa no estaba presente, respondió que su esposa falleció hace unos años. Debería haberle preguntado a Emily por más detalles antes de esto. Oh, no tenía idea. Lo siento mucho. Hubo un silencio incómodo durante ese tiempo. Solo el sonido de la lluvia resonaba fuertemente alrededor, como Steve mencionó, lamentablemente estaba lloviendo mucho. De todos modos, Emily es una dama maravillosa. Steve siguió elogiando a Emily, mencionando su inteligencia y belleza repetidamente. Se graduó de una universidad de renombre, ¿no es así? Todo eran elogios también para la universidad de Emily. Es un gran honor tener a alguien como Emily unirse a nuestra empresa y que se case con mi hijo. ¡Qué bendición! Oh, gracias por esas amables palabras. Es agradable que elogie tanto a mi hermana, pero es un poco demasiado y no pude evitar esbozar una sonrisa irónica. Por cierto, con lo que era una sonrisa completa momentos antes, el rostro de Steve se puso ligeramente serio y me miró directamente a los ojos. Mantuve su mirada, preguntándome qué vendría después. ¿De qué universidad te graduaste, tú? Bueno, en realidad. Desconcertado por la repentina pregunta sobre mi educación, dudé. Me gradué de la secundaria y empecé a trabajar, lo cual es bastante diferente a Emily. Pero mentir no serviría de nada. Las mentiras y las malas acciones siempre salen a la luz, así que decidí ser honesto. No fui a la universidad. Tuve que empezar a trabajar justo después de la secundaria debido a circunstancias familiares. Oh, ¿de verdad? Bueno, después de escuchar sobre mi historial educativo, Steve pareció un poco sorprendido. Luego se sumió en un profundo pensamiento por un momento. La razón por la que no fue a la universidad. Aparentemente juzgando que mi explicación era insuficiente, Emily intentó explicar. Sin embargo, fue interrumpida por Steve. No hace falta que expliques más, lo entiendo. Puede que haya razones personales. Aunque eligió sus palabras cuidadosamente, claramente me menospreció por no tener una educación superior. Intentó mantener una sonrisa, pero parecía más bien una mueca de desprecio. Además, el final de sus palabras de antes se había elevado ligeramente, y había una risa contenida como si no pudiera reprimir una carcajada. Lo siento por hacerles esperar, aquí está el aperitivo del plato. En ese momento, se sirvió la comida que habíamos pedido. Ambos estábamos emocionados por el matrimonio y la reunión inicial se suponía que sería alegre. Sin embargo, el ambiente se puso tenso después de una sola conversación. A medida que se servían más y más platos deliciosos, la atmósfera no era propicia para disfrutar de los sabores, y nuestra reunión terminó. El día de la boda de Emily y Michael. Al verla con un hermoso maquillaje y un impresionante vestido de novia, no pude contener mis lágrimas. No llores antes de mí, Kevin. Lo siento. Yo debía llevar a Emily al altar en lugar de nuestro difunto padre, pero dada la forma en que me sentía, parecía una tarea desalentadora.
Hora de entrar. Guiados por el asistente, tomamos nuestros lugares designados. La puerta se abrió y una música inusualmente alta llenó el salón. Honestamente, mi memoria de ese momento en adelante es un poco borrosa. Fue en parte por el nerviosismo abrumador y en parte porque mi visión estaba borrosa por las lágrimas, pero una cosa que sí recuerdo es la sensación de tener el pecho lleno de emociones acumuladas a lo largo de los años. Las dificultades que Emily enfrentó después de la muerte de nuestro padre, que cambiaron nuestras vidas, y sus esfuerzos por ahorrar en tasas de matrícula fueron inmensurables. Por favor, cuida de Emily, le susurré esto a Michael y él asintió confirmando su respuesta. Regresé a mi asiento, secándome los ojos con una toalla. La recepción continuó agradablemente y finalmente Steve dio un discurso formal. Comenzó con palabras de agradecimiento y se prolongó por bastante tiempo. Debió de hablar durante unos 15 minutos. Pensé que pronto terminaría, pero comenzó un nuevo tema. Hablando de la universidad, comenzó, dirigiéndome una mirada. Oí que el hermano de la novia no fue a la universidad. Mientras revelaba mi historial sin mi permiso, el salón zumbó con murmullos. No estaba seguro de si eran chismes sobre mi pasado o quejas dirigidas a Steve. Emily tiene un historial tan impresionante, pero su hermano, bueno, sería una deshonra para nosotros aceptar al pobre hombre sin un título universitario como uno de la familia. Mientras yo todavía estaba perdido en mis emociones, Steve prácticamente me nombró y avergonzó. Por supuesto que estaba enojado, pero sobre todo, estaba lleno de otros sentimientos y pensamientos. Debería recetarle alguna medicina a este tonto, dijo Steve con una sonrisa de suficiencia. Parecía estar tratando de hacer una broma, pero era el único que reía. El alborotador que arruinó el ambiente siguió lanzándome insultos personalmente por un tiempo más. Bueno, eso es todo por mi parte, concluyó abruptamente. Normalmente habría aplausos, pero los invitados estaban en un estado de shock, parecido a lo que llamamos estar pasmados. Rompiendo esa atmósfera tensa, de repente, una fuerte carcajada resonó. Todos miraron a su alrededor, preguntándose qué estaba pasando. Emily. Después de buscar unos segundos, se hizo evidente que la fuente de la risa era la propia Emily. Steve la miró con una expresión perpleja. Aunque no se dijo en voz alta, su expresión transmitía fuertemente una sensación de que es tan divertido. Incluso después de ver el rostro de Steve, Emily siguió riendo, se le formaban lágrimas en el rabillo de los ojos. Me preocupó que su maquillaje se fuera a estropear. Después de que su risa se calmó, dejó escapar un suspiro de exasperación, miró a Steve y dijo, «Señor presidente, ¿no cree que debería al menos recordar los rostros de los accionistas?» «¿Qué, accionista?» Michael estuvo de acuerdo con la declaración de Emily y dirigió una mirada penetrante a su padre. ¿No recuerdas a mi hermano asistiendo a la reunión de accionistas? Él es un accionista principal de nuestra empresa. Había cosas que yo no sabía sobre su prometido, como el hecho de que su esposa había fallecido. Sin embargo, no pensé que él no me reconociera en absoluto cuando nos conocimos. Me presenté, pero pensé que era solo una formalidad, pero parece que realmente era la primera vez para él. Steve solo pudo responder con un signo de interrogación. Parecía extremadamente desconcertado. Bueno, me levanté lentamente y me acerqué a él. Emily tiene un historial impresionante, pero ¿qué pasaba conmigo de nuevo? Parecía sin palabras por la conmoción. Debió de haberse dado cuenta con quién estaba hablando y qué había dicho. Según las palabras de Emily, mi padre poseía muchas acciones. Cuando mi padre falleció, yo solo estaba en el 11º grado. Era demasiado joven para invertir en acciones, así que mi madre se convirtió en la heredera oficial de las acciones. Sin embargo, mi madre no estaba en un buen estado mental, así que las acciones heredadas permanecieron inactivas durante algún tiempo. Cuando Emily llegó a la universidad, el estado mental de mi madre había mejorado considerablemente. Finalmente tuvo tiempo de considerar las acciones heredadas. Tras una inspección más detallada, la mayoría de las empresas en las que mi padre había invertido habían crecido significativamente. Las ganancias fueron más que suficientes para sacarnos de nuestra lucha financiera. Gracias a eso, ahora puedo depender únicamente de mi negocio de restaurante. A partir de ese momento, me interesé en las acciones y, como mi padre, comencé a invertir mis fondos excedentes.
Poco a poco aumenté mis participaciones accionarias y ahora puedo decir que soy un accionista principal de la empresa de Esteve. Aunque era una empresa mencionada en las notas de mi padre, a veces pienso que fue un movimiento muy arriesgado. Me alegro de que la empresa se haya vuelto exitosa. Es una pena, papá, dijo Michael al Esteve tembloroso con una mirada atónita. Te admiraba como un presidente que seguía haciendo crecer nuestro negocio. Michael, quizás las palabras de su hijo lo hicieron volver a la realidad y comenzó a temblar mientras pronunciaba el nombre de Michael. Pero no puedo creer que ni siquiera recuerdes el rostro de un accionista. Careces de conciencia como presidente. No, incluso antes de eso, es inaceptable insultar a alguien así, especialmente cuando es de nuestra familia. Esteve lloraba, murmurando repetidamente el nombre de su hijo. Lo siento, papá, pero tú eres la deshonra de nuestra familia, dijo Michael, citando la palabra que Esteve había usado antes y reprendiéndole fuertemente. Esteve dejó escapar un suspiro resentido, pero con el rostro pálido, me miró. ¿Por qué un graduado escolar compraría acciones en mi empresa? Me señaló y preguntó débilmente. A estas alturas, la lógica no importaba en absoluto. ¿Necesita uno educación para comprar acciones?, respondí con incredulidad, y Esteve se puso rojo remolacha y bajó la mirada. Bueno, si tuviera que dar una razón, es porque mi padre dejó una nota diciendo que debía comprar acciones en esta empresa. ¿Alguna vez oyó hablar de David Johnson? Cuando mencioné el nombre de mi padre, el color desapareció de su rostro y se puso pálido de nuevo. Ese tipo, él tuvo un accidente. Su temblor era todo menos normal. Viendo esto, Michael pidió ayuda y dio por terminada la boda. Había dos razones por las que compré acciones en la empresa de Esteve. Una era porque Emily trabajaba allí. La otra razón era lo que le dije a Esteve, mi padre lo dejó en sus notas. La mayoría de las acciones que poseía mi padre pertenecían a sus socios comerciales. Entre ellos estaba el nombre de la empresa de Esteve. Pero nunca imaginé que Emily terminaría trabajando allí y casándose con el heredero. Curioso por esta conexión milagrosa, investigué un poco después de esa reunión. Encontré algunas cosas sospechosas. Mi padre parece haber hecho negocios con tu padre en el pasado. Compartí esto por teléfono con Michael mientras examinaba las pertenencias de mi padre. Sí, he oído hablar de David Johnson. Probablemente estaba en la escuela primaria o secundaria en aquel entonces. Encontré la agenda de mi padre el día de ese accidente inolvidable. Hay una entrada sobre una cena con Esteve. ¿De verdad? Entonces, ¿qué tipo de negocio hicieron mi padre y el tuyo? Saqué un acuerdo de confidencialidad y otros documentos del archivo y empecé a leer los detalles de su negocio. Espera, ¿ese negocio? Según Michael, el trabajo que mi padre y Esteve hicieron juntos fue lo que hizo que la empresa de Esteve se disparara. Por lo que pude averiguar, estaban haciendo un negocio prometedor juntos. Mi padre murió trágicamente, y Esteve continuó trabajando por su cuenta y tuvo un éxito rotundo. Estaba surgiendo una narrativa inquietante, pero era demasiado pronto para concluir nada. El desarrollo y la conclusión de la historia aún no encajaban. En ese caso, querríamos registros de cuando mi padre se hizo cargo del trabajo de David. Lo investigaré. Por favor, por favor. Si necesitas ayuda, pregúntale a Emily. También se lo haré saber. Entendido. Algún tiempo después, poco después de la boda, Michael fue a ver la habitación del hospital y la oficina de Esteve después de que fuera hospitalizado debido a un estrés extremo. Con la ayuda de Emily, investigaron a fondo y encontraron registros de cuando se hizo cargo del negocio. Estaba redactado con cautela, pero la esencia era que mi madre era mentalmente inestable, así que Esteve podía hacer lo que quisiera. Aprovechándose del estado en que se encontraba mi madre afligida, la forzó a un contrato abrumadoramente ventajoso para él mismo. Yo estaba furioso, pero sabía que no podía apresurarme o todos nuestros esfuerzos serían en vano. Le dije a Emily que se mantuviera tranquila. Con esto, la conexión en la historia se estableció. Aproximadamente un mes después, Esteve parecía haber regresado, pero estaba lejos de la normalidad. Diría cosas sin sentido un momento y luego de repente saldría y se ahogaría en alcohol. Debió de ser duro para Michael ver a su padre así, pero se acercó a Esteve, todo por el bien de la investigación. Tuve que recoger a mi padre del bar después de que había bebido demasiado y logré estar a solas con él.
Entonces Michael nos contó por teléfono sobre el negocio y sobre nuestro padre, dijo con orgullo. Por alguna razón, saboteé los frenos del coche que David conducía. La voz de Michael tembló cada vez más mientras continuaba. Audible a través del altavoz del teléfono, pudimos oírlo sollozar y su voz entrecortarse. También hizo que la esposa de David asumiera una gran deuda y luego se hizo cargo del negocio de David. Esencialmente, quería hacerse cargo del negocio de David para expandir el suyo propio. Tanto Emily como yo nos quedamos sin palabras después de escuchar esto. La causa de la muerte de nuestro padre podría no haber sido un accidente después de todo. Podría haber sido deliberadamente causada por un hombre llamado Steve Klein. A cualquier persona normal le resultaría difícil encontrar palabras después de tal revelación. Frente a esta historia desgarradora, ni Emily ni yo pudimos derramar una lágrima. Todo lo que podíamos oír del altavoz eran los sollozos y las continuas disculpas de Michael. Sin embargo, nuestro padre falleció hace casi 10 años. Todo lo que sabemos es que un Steve borracho mencionó haber manipulado los frenos y no hay pruebas concretas de que causara intencionadamente el accidente. ¿Cómo podríamos llevarlo ante la justicia? Después de pensarlo un poco, primero exigí su dimisión como accionista principal. La escena vergonzosa que hizo, especialmente en la boda de un miembro de la Junta, era imperdonable. Como Michael me dijo, Steve ha estado dependiendo del alcohol recientemente y no ha estado trabajando. Su reputación ya había tocado fondo, y nadie protestó cuando renunció. Con el apoyo de Michael, otro miembro de la Junta fue ascendido a CEO. Después de eso, puse todo mi esfuerzo en encontrar a un mecánico de esa época. Michael incluso se tomó una licencia para ayudarme. Resolveré esto por mi padre, repitió varias veces con determinación. Genuinamente pensé que era admirable. Al mismo tiempo, sentí que era un yerno increíble y que podía confiarle a mi hermana Emily. Un año después de comenzar nuestra investigación sobre Steve y mi padre, finalmente encontramos a un mecánico que manipuló los frenos. Era un trabajador promedio en un pequeño taller en Alabama. Sin embargo, era un ex cuando se enteró de que sus acciones habían llevado a la muerte de alguien. Renunció a su trabajo y se encerró. Cuando Michael habló con él sobre Steve, este ex mecánico confesó entre lágrimas. Parece que ahora hay un gran edificio, pero el taller era pequeño. No ganaba lo suficiente para mantener a mi familia, dijo tembloroso, revelando su dramático pasado detalle a detalle. Entonces, su padre Steve vino con un dibujo. Dijo, si seguía el plan, el pago sería sustancial. Sabía que ese dibujo era sospechoso, pero me cegó el dinero. La cantidad que Steve ofreció fue asombrosa. Siempre he estado dividido entre confesar o no, pero tenía miedo de ser castigado, sin represalias de ese hombre. Estaba aterrorizado. Por miedo y culpa, se confinó en su habitación. La familia que quería proteger lo dejó y ha estado viviendo una existencia miserable desde entonces. Vamos juntos a la policía, le sugerí, queriendo expiar sus pecados. Asintió vigorosamente, con los ojos rojos de tanto llorar. Durante el interrogatorio policial, confesó todo. Manipuló los frenos bajo las instrucciones de Steve Klein, tomó el dinero, y eso llevó a la muerte de mi padre. Lo contó todo. Usando su declaración, Steve fue detenido como un fuerte sospechoso. La investigación de sus malas acciones y actividades ilegales llevó a su arresto formal. Pero incluso con el arresto de Steve, mi padre no volverá. Pasaron los días, llenos de vacío y sin sensación de logro. Un día, cuando regresé a casa, noté un coche de lujo desconocido estacionado en la entrada. Preguntándome qué pasaba, entré en la casa y encontré a Emily y Michael en la sala de estar. Mi madre estaba sirviendo té, indicando que mi llegada fue momentos después de su visita. Disculpen la interrupción. Sentimos venir sin avisar. No se preocupen, pero ¿qué pasa? Ambos parecen tan formales. Ambos estaban vestidos de atuendo formal por alguna razón. Bueno, tengo algo que quiero discutir contigo, Kevin, dijo Michael con expresión seria. Lo que hizo Steve Klein es imperdonable. ¿Puede su hijo casarse con la hija del hombre que fue traicionado por él? Eso es igualmente inaceptable. ¿Así es como me siento? Michael entonces, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar de romper con Emily. Por la actitud tranquila de Emily,
Parecía que había sido consultada de antemano. Ya veo. Si quieres romper, simplemente hazlo. Después de todo, ambos son adultos. Es su elección, Kevin. Pero eso es solo si realmente quieres romper. Michael me miró como si me preguntara qué quería decir. Si te sientes responsable de lo que hizo tu padre y por eso dices esto, es una historia diferente. ¿Qué? Michael pareció impactado. Quizás di en el clavo. La responsabilidad de lo que hizo ese hombre recae en él. Tú, que eras solo un estudiante de primaria en ese momento, no tienes que asumir ninguna culpa. Así que tengo una petición. Lo miré a los ojos con entusiasmo. A pesar de su confusión, continué, si tus sentimientos por Emily no han cambiado, por favor, hazla feliz. Kevin. Lo siento, tienes razón. Mis sentimientos no han cambiado. Todavía quiero de verdad estar con ella, dijo llorando. Emily, sentada a su lado, se cubrió el rostro con ambas manos, ruborizándose. Emily, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, gracias, Kevin. De alguna manera, el ambiente me hizo sentir avergonzado también. Para aligerar el ambiente, todos reímos un rato, incluyendo mi madre. A medida que el día declinaba, el cielo se volvió naranja. Escuchando los cuervos distantes graznar, comencé a hablar a la lápida de mi padre. Ha pasado un tiempo, papá. Informé de los acontecimientos recientes. El año pasado, Emily se casó. Su marido es un ejecutivo en su empresa, un hombre realmente honesto. Las flores parecían asentir con la brisa. Parecía que mi padre estaba feliz por la felicidad de Emily. También mencioné brevemente a Esteve. Pero no te preocupes, me aseguré de vengarme del diablo que te engañó. El veredicto aún no ha salido, pero parece arrepentido. No estoy seguro de qué castigo enfrentará a Esteve. ¿Se arrepentirá de sus acciones? ¿Se disculpará con mi padre? Depende de él y está fuera de mi comprensión. Como el mecánico que manipuló los frenos pero no confesó por miedo, quizás Esteve también tenía miedo a las represalias. Su reacción inusual en la boda de Emily y Michael parecía decir la respuesta. ¿Cómo era ocupar una posición adquirida mediante el engaño? Ahora que ha perdido su reputación y credibilidad, ¿cómo se siente? Si tan solo pudiera experimentar el mismo dolor que mi padre. Quizás soy malvado por pensar eso. Aún así, mantendré la cabeza en alto y viviré. Aspiro a ser alguien fuerte, alguien que no se avergüence a sí mismo. Transmitiendo estos deseos a mi padre, ordené y me fui del cementerio.